Hola Tauro, la versión más difícil de tu vida está llegando a su fin. No se está desvaneciendo poco a poco, ni se está volviendo apenas un poco más ligera. Está terminando. Y lo que viene a ocupar su lugar es algo que durante mucho tiempo te hicieron creer que era un premio reservado para unas pocas personas o una fantasía imposible para todos los demás. Pero no es ninguna de las dos cosas. Es simplemente lo que sucede cuando una persona deja de luchar contra su propia vida y empieza, por fin, a recibirla. Exactamente hacia ahí te estás dirigiendo. Y hoy quiero hablar contigo sobre cómo se ve realmente esa nueva etapa. Antes de hablar del lugar al que te diriges, quiero detenerme un momento en el camino que has recorrido, porque la mayoría de las personas atraviesan épocas difíciles sin llegar a comprender lo que esas experiencias estaban construyendo dentro de ellas, y cuando no entienden esa lección, siguen preparándose para sufrir incluso cuando el sufrimiento ya terminó. La etapa difícil de tu vida nunca fue un castigo, tampoco fue una señal de que hubiera algo malo en ti, en tus decisiones o en tu capacidad para recibir algo mejor. Fue una preparación, una de las más exigentes que puede vivir un ser humano. Una preparación que enseña lecciones imposibles de aprender en un libro, observando la vida de otras personas o recorriendo un camino cómodo. Son aprendizajes que solo aparecen cuando uno atraviesa personalmente los momentos más difíciles. Todo lo que esa etapa vino a enseñarte es exactamente lo que ahora necesitas para sostener la vida tranquila que está comenzando. Y eso no es una coincidencia. Déjame explicarte por qué. La verdadera vida en paz, la que fluye con naturalidad, la que se siente abundante y estable, no está disponible simplemente porque alguien la desee, tampoco porque la merezca o porque haya trabajado muchísimo para conseguirla. Está disponible para quienes realizaron un trabajo interior muy específico, no porque sean mejores que los demás, sino porque las circunstancias los obligaron a hacerlo. Los años difíciles obligan a conocerte de verdad. Cuando las estructuras externas desaparecen y las ilusiones dejan de sostenerse, solo quedas tú frente a ti mismo. Y en ese momento solo existen dos opciones: conocerte con absoluta honestidad o seguir viviendo junto a una versión de ti que en realidad nunca llegaste a comprender. También obligan a descubrir cuáles son tus verdaderos valores, porque cuando el tiempo, la energía, la tranquilidad o el dinero escasean, dejas de vivir según lo que creías importante y empiezas a descubrir aquello por lo que jamás volverías a negociar. Es ahí donde aparecen tus verdaderas prioridades. Y, además, llega un momento en el que entiendes que ya no puedes seguir aceptando situaciones que consumen aquello que más necesitas conservar: tu paz, tu dignidad, tu energía y tu tiempo. Descubres que existe un límite y cuando finalmente lo alcanzas, algo cambia para siempre dentro de ti. Todo eso construye una base muy sólida, porque una vida tranquila no se sostiene únicamente con dinero, suerte o buenas oportunidades. Se sostiene gracias a una persona que sabe perfectamente quién es, qué merece y que ella no está dispuesta a aceptar. Esa alineación interior es la que crea una vida ligera, no la suerte, no un golpe de fortuna, no un milagro aislado, sino la coherencia entre quién eres, lo que valoras y las decisiones que tomas cada día. Y aunque durante mucho tiempo no lo hayas visto, eso fue exactamente lo que estuviste construyendo mientras atravesabas los momentos más difíciles de tu vida. Ahora quiero hablar de cómo se siente realmente esa transición, porque casi nadie la experimenta como esperaba. Muchas personas imaginan que el final de una etapa difícil llegará acompañado de un gran acontecimiento. Piensan que un solo día dividirá claramente el antes y el después, que ocurrirá algo tan evidente que será imposible no reconocer que una nueva vida acaba de comenzar. A veces sucede así, pero la mayoría de las veces no. La transformación suele comenzar de una manera mucho más silenciosa. Empieza cuando despiertas por la mañana y sin darte cuenta ya no sientes aquella ansiedad que durante tanto tiempo aparecía apenas abrías los ojos. Empieza cuando tomar decisiones
deja de sentirse como una batalla constante. Empieza cuando notas que ya no discutes contigo mismo durante horas antes de elegir aquello que en el fondo sabes que deseas. Empieza cuando esa sensación permanente de agotamiento comienza a desaparecer. No porque ahora duermas más horas, sino porque poco a poco dejas de cargar un peso que nunca te correspondió llevar. Esas son las verdaderas señales. Son discretas, silenciosas, casi invisibles, pero completamente reales. Y si últimamente has comenzado a notar alguno de esos cambios, no estás imaginando nada, simplemente estás entrando, poco a poco, en una nueva etapa de tu vida. Parte 2. Quiero hablarte ahora de algo que muchas personas no llegan a comprender hasta mucho tiempo después. Cómo se siente realmente el paso de una vida difícil a una vida llena de calma. Porque casi nadie lo vive de la manera en que imaginaba. La mayoría espera un gran acontecimiento, una noticia inesperada o un cambio tan evidente que marque un antes y un después. A veces sucede así, pero la mayor parte del tiempo la transformación comienza de forma mucho más silenciosa. Empieza en pequeños detalles. Una mañana te despiertas y notas que esa sensación constante de preocupación ya no aparece apenas abres los ojos. Descubres que tu mente ya no busca automáticamente el siguiente problema que resolver. Comienzas a tomar decisiones con más claridad, sin esa lucha interna que antes parecía interminable. Poco a poco eliges aquello que realmente deseas en lugar de conformarte con lo que creías que debías aceptar. También cambia tu energía. Durante mucho tiempo pensaste que estabas cansado porque dormías poco o porque trabajabas demasiado, pero en realidad existía otro tipo de agotamiento mucho más profundo, el de sostener una vida llena de presión, incertidumbre y responsabilidades que nunca estuvieron repartidas de forma justa. Cuando esa carga empieza a desaparecer, el cuerpo también cambia. Recuperas fuerza, ilusión y espacio mental para pensar en algo más que sobrevivir. Quiero aclarar algo muy importante sobre la llamada vida tranquila, porque muchas personas tienen una idea completamente equivocada de lo que significa. Hoy en día suele asociarse con una imagen perfecta, casas bonitas, mañanas silenciosas, ropa elegante, viajes, productos de lujo o una rutina impecable. Todo eso puede formar parte de ella, pero no es su verdadera esencia. La verdadera vida tranquila no se define por cómo se ve desde fuera, sino por cómo se siente desde dentro. Se trata de experimentar paz en aquellos lugares donde antes solo existía tensión. Se trata de vivir sin sentir que cada día es una batalla. Se trata de descubrir que ya no necesitas luchar constantemente para mantenerte a flote. Esa tranquilidad también comienza a reflejarse en tu relación con el dinero. No significa necesariamente convertirte en millonario de la noche a la mañana. Significa dejar atrás esa sensación permanente de escasez. Llega un momento en el que el dinero deja de representar miedo y empieza a convertirse en una herramienta. Las cuentas se pagan sin esa ansiedad que antes te acompañaba. Las decisiones económicas dejan de girar únicamente alrededor de la supervivencia. Empiezas a tener margen para elegir, para planificar y para construir el futuro que realmente deseas. Ese cambio es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Quienes nunca han vivido una preocupación económica constante suelen subestimar el alivio que produce dejar de calcular cada gasto, cada factura o cada compra. Pero quienes sí han pasado por ello saben que recuperar esa tranquilidad transforma por completo la calidad de vida. La misma transformación aparece en las relaciones. Durante los años difíciles es muy común rodearse de personas que consumen más energía de la que aportan. Relaciones desequilibradas, conversaciones agotadoras, vínculos donde siempre eres tú quien sostiene, comprende, ayuda o intenta mantener la paz. Sin darte cuenta, terminas creyendo que todas las relaciones funcionan así.
Pero la nueva etapa cambia completamente esa dinámica. Empiezas a conectar con personas que también saben dar, escuchar y cuidar. Las conversaciones dejan de agotarte. Las relaciones se vuelven más ligeras. Ya no necesitas demostrar constantemente tu valor para recibir cariño, respeto o atención. Todo comienza a sentirse mucho más natural. Y eso no ocurre porque de repente el mundo cambie. Ocurre porque tú has cambiado. Después de todo lo vivido, ya sabes perfectamente qué tipo de personas quieres cerca de ti y cuáles simplemente ya no encajan con la vida que estás construyendo. Lo mismo sucede con el trabajo. Muchas personas creen que una vida tranquila significa no trabajar nunca más, pero la realidad es muy diferente. El ser humano necesita sentirse útil, crear, aportar y desarrollar aquello para lo que tiene talento. La diferencia está en que ahora el trabajo deja de sentirse como una lucha constante. Empiezas a hacer algo que conecta con quien realmente eres. Tu esfuerzo produce resultados que tienen sentido para ti. Trabajas en un entorno donde no necesitas gastar toda tu energía únicamente para sobrevivir al día. Descubres esa sensación que muchas personas describen como fluir. Seguir esforzándote, sí, pero disfrutando del proceso, porque aquello que haces está alineado con tus capacidades y con tus valores. Cuando esa alineación aparece, incluso los lunes se sienten diferentes. Ya no representan una carga imposible de soportar. Se convierten simplemente en otro día para seguir construyendo una vida que finalmente empieza a sentirse como tuya. Y precisamente ahí es donde muchas personas descubren que la verdadera abundancia nunca fue únicamente una cuestión de dinero. La verdadera abundancia consiste en levantarte cada mañana sintiendo que ya no estás sobreviviendo, sino viviendo. Parte 3. Quiero compartir contigo una historia que refleja perfectamente cómo comienza esta nueva etapa. Una mujer pasó más de 6 años viviendo una vida que le exigía absolutamente todo. Cada día necesitaba toda su energía solo para mantenerse en pie, no para crecer, no para cumplir sueños, ni siquiera para disfrutar de la vida, simplemente para seguir funcionando. Era responsable, trabajadora y hacía todo lo que debía hacer, pero por dentro se sentía completamente agotada. Llegó a creer que así era la vida adulta, que vivir cansada y bajo presión era el precio que todos debían pagar. Sin embargo, poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. No ocurrió de un día para otro. Durante varios meses, algunas situaciones que llevaban años robándole energía empezaron a resolverse. Terminó una relación profesional que la desgastaba constantemente. Una preocupación económica encontró finalmente una solución. Incluso cambió de hogar, dejando atrás un lugar donde llevaba demasiado tiempo sintiéndose incómoda. Lo curioso fue que, cuando todo empezó a mejorar, no sintió inmediatamente felicidad. Sintió algo muy distinto. Se sintió extraña, desorientada, como alguien que lleva años caminando contra un viento muy fuerte y de repente el viento desaparece. Su cuerpo seguía preparándose para luchar, aunque la batalla ya había terminado. Durante varias semanas no supo cómo vivir sin esa tensión constante, hasta que un día, casi sin darse cuenta, apareció una sensación que llevaba muchísimo tiempo sin experimentar. Espacio, espacio en su mente, espacio en sus días, espacio para respirar, espacio para pensar en proyectos que no nacían del miedo, sino de la ilusión, espacio para volver a descubrir quién era cuando ya no necesitaba sobrevivir cada minuto. Eso es realmente una vida tranquila. No significa que nunca vuelvan los desafíos, significa que los desafíos dejan de ocupar absolutamente todo el espacio de tu existencia. Ahora quiero hablarte de algo muy importante. Comprender que una nueva etapa está llegando es solo el primer paso. Aprender a vivir dentro de ella es otra historia completamente diferente. Muchas personas consiguen mejorar sus circunstancias,
pero siguen viviendo con la misma tensión que desarrollaron durante los años difíciles. Su cuerpo continúa esperando el siguiente problema. Su mente sigue buscando señales de peligro, incluso cuando todo empieza a ir bien. Les cuesta disfrutar de los momentos felices porque sienten que, en cualquier instante, algo malo volverá a ocurrir. Ese estado de alerta fue necesario durante un tiempo, te ayudó a sobrevivir, pero no puede acompañarte para siempre, porque si llevas esa misma tensión a la nueva etapa, terminarás convirtiendo una vida tranquila en otra vida agotadora. Por eso uno de los aprendizajes más importantes consiste en permitirte bajar la guardia poco a poco. Disfrutar una buena noticia sin buscar inmediatamente dónde está el problema oculto. Agradecer un día tranquilo, sin pensar que seguramente mañana llegará otra tormenta. Aprender a confiar, paso a paso, en que la paz también puede durar. Ese proceso requiere práctica. No sucede en un solo día. A veces tendrás que recordártelo una y otra vez, pero cada vez que eliges la calma en lugar del miedo, estás fortaleciendo la vida que deseas construir. También existe una parte muy práctica en todo esto. Una vida tranquila necesita límites claros, necesita aprender a decir no cuando algo consume tu energía sin aportar nada a cambio. Necesita elegir cuidadosamente dónde inviertes tu tiempo, tu atención y tu paz. Decir no no te vuelve egoísta, te vuelve consciente. Cada límite saludable que estableces es un ladrillo más en la construcción de esa nueva vida. Lo mismo ocurre con tus decisiones económicas. Poco a poco dejarás de tomar decisiones únicamente para apagar incendios. Empezarás a pensar en el futuro, en estabilidad, en crecimiento y en bienestar. Esa forma de decidir transforma tu realidad mucho antes de que cambien por completo los números de tu cuenta bancaria. Y por último, quiero hablarte de las personas que caminarán contigo durante esta nueva etapa. Una vida tranquila no puede sostenerse rodeada de relaciones que constantemente generan conflicto, desgaste o culpa. No se trata de abandonar a quienes atraviesan momentos difíciles, se trata de comprender que las personas correctas nunca te obligarán a sacrificar tu paz para permanecer a su lado. Quienes realmente pertenecen a esta nueva etapa aportarán tranquilidad, apoyo, respeto y equilibrio. Harán que la paz sea todavía más fácil de mantener, no más difícil. Recuerda esto, la vida tranquila no es un destino al que llegas para no volver a hacer ningún esfuerzo. Es una forma diferente de vivir. Se construye cada día mediante pequeñas decisiones, límites saludables, relaciones sanas y la confianza de que ya no necesitas sobrevivir, ahora puedes empezar a disfrutar. Y hay algo que quiero que guardes en tu corazón por encima de todo lo demás. No tienes que volver a demostrar que mereces una vida mejor. No tienes que sufrir un poco más antes de permitirte descansar. No tienes que esperar otro año para sentir que por fin llegó tu momento. Ese momento ya comenzó. La versión más difícil de tu vida está quedando atrás. La tranquilidad que tanto tiempo llevas buscando ya está encontrando el camino hacia ti. Solo necesitas dejar de prepararte para la próxima tormenta y permitirte sentir que, esta vez, el sol realmente ha salido para quedarse. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios. Estoy entrando en mi era de paz y la recibo con todo mi corazón. Y después cuéntame, ¿en qué aspecto de tu vida estás más preparado para sentir esa tranquilidad? Me encanta leer cada comentario y conocer la historia de quienes forman parte de esta comunidad. Si disfrutaste de esta lectura, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos mensajes. Siento que este es solo el comienzo de una etapa maravillosa para ti y me encantará acompañarte en cada paso de este nuevo camino.